Shalom, shalom familia. Un saludo cordial a la Kehilá de Yeshua y a todos mis hermanos que están dispersos por este mundo. Quiero darle la gloria a nuestro Padre Jehová Sebaot por permitirme una vez más el poder estar aquí con todos ustedes y poder disfrutar de las enseñanzas, de los audios de estudio para todos mis hermanos. Quiero de verdad darle la gloria a nuestro Rey, a nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, por permitirme también hacer esto para edificación del cuerpo de la congregación y que la gente pueda entender sus enseñanzas de la manera como veía el pueblo de Israel lo que el Mesías, cuando anduvo anunciando el Evangelio, su reino, el por qué utilizaba este tipo de enseñanzas, cosa que el pueblo de Israel conocía muy bien. No sin antes, vamos a saludar a nuestro mentor, el Mori Aarón Morales, y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales, quienes presiden la Kehilá de Yehoshua. Dicho esto, vamos a hacer una oración para dar inicio entonces a este nuevo audio, odres nuevo y vino nuevo. Padre, te doy gracias, bendito eres tú, Rey del universo, que permites una vez más el poder estar aquí con todos mis hermanos y poder llevar esta serie de audio y de estudio para tu gloria y honra, para que podamos disfrutar y entender tu propósito para cada uno de nosotros. Gracias una vez más por permitirme hacer esto para ti, para tu obra, para tu reino, y que la gente pueda disfrutar de tus enseñanzas, porque no son mías, son tuyas, Padre. Yo te doy la gloria y honra por eso, a ti y a Yehoshua HaMashiach. Gracias por su sangre, que es rociada en nuestra vida, para perdón de pecados y haber entrado nosotros en ese Shemayim, en los cielos, por las obras que Él hiciera. Una vez más, gracias, Abba. Bien, vamos entonces al capítulo 2, verso 18. Marcos, capítulo 2, verso 18. ¿Por qué el Mesías siempre enseñaba con parábolas? ¿Y por qué ellos a veces se escandalizaban por lo que decía? Entonces, en el capítulo 2 del libro de Marcos, en el verso 18, sucede algo allí. Y dice lo siguiente: y los discípulos de Juan y de los fariseos, estando en ayuno, van y le preguntan: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿puede acaso ayunar los que asisten con el esposo mientras el esposo está con ellos? Entre tanto, tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán en aquel día. Dice: nadie cose un remedio de una tela nueva sobre un vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se lo hace una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino reventará los odres y se echarán a perder. Y el vino y los odres, antes bien, vinos nuevos con odres nuevos. Ahora, ¿por qué el Mesías utiliza esto? Vamos a hacer una breve introducción de lo que estaba sucediendo. Si uno observa el capítulo, ellos estaban en Cafarnaúm porque iban a entrar en la casa de, creo que era el de los tributos, Mateo, si mal no recuerdo. Y ellos estaban allí y ya los discípulos de Juan ya estaba, creo que preso, le iban a quitar la cabeza, pero eran días de ayuno. Hay que recordar lo siguiente: en la Torá de Moisés, el Padre estableció el ayuno, pero ¿qué día? El día de Yom Kippur. El rabinato o el Sanedrín
los fariseos, recordemos que existían dos casas de estudio para la época del primer siglo cuando Yeshua estaba, Iliel y Shammai, y habían establecido que la gente de cargos públicos, en este caso el Sanedrín, los fariseos, las personas que tenían autoridad sobre Israel, ellos ayunaban 2 veces por semana, pero tenían en común también que tenían 3 elementos. Uno era el ayuno, lo otro era la oración y la ofrenda, lo que es de acá. Para ellos era importante eso. Entonces, cuando Yeshua le está dando este tipo de respuesta, es porque estaban ayunando. Y cuando van y le preguntan a Yeshua, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Yeshua le dice, pero vendrá un día donde ayunarán los discípulos. ¿Por qué? Porque el día que le quitan el novio. Para el pueblo de Israel no es ajeno que ellos ven la Torah y al Padre, a Jehová, como el esposo. Y ellos son como la esposa, la novia. O si, en este caso, si fuese el novio, serían la novia. Si es el esposo, sería la esposa. En la mentalidad hebrea se juega ese papel, ese rol. Y Yeshua les está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, ellos están hablando de un ayuno. Pero mientras está el esposo, dicen que ellos no ayunan. ¿Por qué? Porque está el esposo, está disfrutando. En la cultura hebrea, si hay un matrimonio o una fiesta cercana, independiente de los eventos que puedan suceder en nuestras vidas, era de carácter, digamos que obligatorio, que tú tenías que quitarte el luto para poder disfrutar de la boda o de la fiesta. Entonces, el Mesías le está aclarando esa situación. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea es importante ir a los festivales, ir a los modemin y poder disfrutar de las cosas que el Padre estableció para con su pueblo. Eso va con usted y conmigo. Nosotros debemos de disfrutar lo que el Padre estableció. Entonces el Mesías, cuando les está hablando de que el esposo, cuando lo sea quitado, está hablando de un tiempo donde ellos ya no iban a entrar en la cámara nupcial. ¿Por qué? Porque le iba a quitar la vida, pero mientras está el esposo, entran en la cámara nupcial. ¿Qué es la cámara nupcial? La fiesta que ellos disfrutan. En este caso es la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes de lo que estaban hablando. Ellos eran para nada ese lenguaje, esa tertulia que se está dando allí, o el evento, o la ocasión, era la oportunidad de poder preguntar si él era el verdadero Mesías, la persona que había de venir. Porque incluso Juan, estando en la cárcel, va y le dice a sus discípulos, es la persona que estamos esperando. ¿Y qué le dice Yeshua? Vayan, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Redentor, por supuesto, que restaurara las 12 tribus de Israel, que le diera venganza de todos sus enemigos alrededor, pero porque para ellos era importante ese Mesías, porque ellos no esperaban a alguien que sanara. Entonces, la mentalidad hebrea, lo que había para la gente, el creyente, o lo que ellos esperaban, la redención, era esa, la restauración de las 12 tribus y poder entrar, lo que llaman en latín, el mundo venidero. Y entonces, Yeshua le está dando una antesala para que eso suceda. Él tenía que venir y tenía que restaurar la función que tenía el pueblo de Israel. ¿Cuál era la función que tenía el pueblo de Israel? Bendecir a su pueblo, pero también restaurar a las naciones. ¿A través de qué? Del sacerdocio. Cuando digo sacerdocio es la función, el rol que tenían para ir y llevar que la gente conociera al Dios de Israel. Pero los problemas, digamos que decir, las metidas de pata que hicieran cada uno en su momento, el Padre tuvo que enderezar lo que ellos torcieron para que pudiera venir el Mesías. Y la función que tenía que hacer Israel
ellos esperaban a un Mesías totalmente diferente y por eso es que aparece el Mesías para no solamente restaurar al pueblo de Israel, sino para traer a las 12 tribus dispersas y mezcladas y también al pueblo gentil y al que se quiere adherir al pacto que el Pablo estableció. Entonces, cuando Yeshua le dice, el esposo le llegará un momento que ayunarán porque el esposo le será quitado, estaba anunciando su muerte. Y al anunciar su muerte, ellos no esperaban ese evento, porque ellos querían entrar en la cámara, el poder disfrutar de la fiesta, de todo lo que el Padre había establecido para con ellos. Ahora, él habla allí de una tela vieja y una tela nueva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está hablando el Mesías? Cuando está hablando de la tela vieja y la tela nueva, y que la cosen y la lavan y la mezclan, y es como un proceso de cuando se compra, no sé si alguien conoce ese proceso de blue jeans, que se conoce aquí en Venezuela como prelavado. Pasa por un proceso, pero si tú unes algo viejo a lo nuevo, la tela vieja nunca se va a adherir a la nueva. Es decir, nunca va a poder hacer como la tela bonita lo que se espera. ¿Por qué? Porque se va a dañar. Lo viejo se va a dañar y lo nuevo va a estar estable. Y entonces viene con otra enseñanza, le dice, porque así el vino nuevo es echado en odres nuevos, porque si tú echas el vino nuevo en un odre viejo, dice que se va a romper, no va a aguantar el vino y se va a derramar. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua a todos ellos? Que tenían que cambiar su manera de pensar, cosas que habían establecido, casa de estudio, la de Shammai, la Ilia, que tenían que estar realmente, era adherido a la Torah. Y que la tela nueva y el vino nuevo y el odre nuevo, era él, que él traía algo nuevo. Y lo nuevo, lo que le está dando una enseñanza es que se estaban anunciando las buenas nuevas. Otro evento importante que se da es cuando Yeshua está en la boda de Canaán. En la boda de Canaán es importante entender esto y conocerlo. En el capítulo 2 de Juan, él está allí. Vamos a leerlo. Juan, capítulo 2. Dice, al tercer día hubo una boda de Canaán, de Galilea. Y estaba allí la madre de ¿quién? De Yeshua. ¿Qué más? Entonces, dicho esto, el vino nuevo tiene que ser echado en ¿qué? Odres nuevos. Es decir, la enseñanza que el Mesías quería dar no era que tu alma pudiera recibirle y eso iba a ser como un vino y tú eras el ¿qué? El odre nuevo. Pero si tú no cambias tu mentalidad, lo que él está hablando se está perdiendo. Igual con la tela. Si tú la tela vieja no la sacas, lo que él está hablando de esa tela nueva para ponerla y sea agradable, perdón, y sea bien vista, por supuesto, no va a quedar. Entonces, cuando el Mesías está con su mamá en la boda de Canaán, él estaba con los discípulos. Y estando allí con los discípulos, su madre le dice, hijo, se acabó el vino. Y no hay vino. Tú podrás hacernos el favor de preparar algo. Y él le dice, madre, no ha llegado mi hora. Cuando él le está diciendo, no ha llegado mi hora, él sabía que iba a ese proceso de que iba a morir. Sin embargo, porque era su madre, habían 6 tinajas allí. Y esa 6 tinajas era para el proceso de purificación de lavarse las manos. Sin embargo, él las agarra y las convierte en vino. ¿Por qué las bodas de Canaán? Ahí en Galilea. Tenemos que entender cómo funciona en Israel o para la época, inclusive en el tiempo de Elías y Eliseo, cuando Elías llama a Eliseo,
para que, digamos que le sirviera a él, porque iba a entregar su función, su sacerdocio, o en este caso su rol profético. Eso lo podemos buscar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, para poder entender esto que quiero explicar. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19. En el verso 17. Y sucederá que el que escape de Hazael lo matará Jehu, y el que escape de la espada de Jehu lo matará Eliseo. Y estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 19, verso 17. Ahora voy al 18. Y dice, y yo he hecho que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, cuyas bocas no la besaron. Y partiendo de allí, halló a Eliseo ben Safat, que araba con 12 yuntas delante de él. Y él tenía la duodécima. Pasando Elías hacia él echó su manto sobre él y entonces él le dejó los bueyes, fue corriendo tras Elías y dijo, besaré ahora a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve. Vuélvete pues, ¿qué te han hecho? ¿Qué te he hecho yo? Y dejó ir tras él. Luego tomó la yunta de los bueyes y los sacrificó con el arado, y los bueyes cocinó su carne, y la dio a la gente para que comiera. Después se levantó y se fue tras Elías y lo servía. ¿Qué quiero hacer resaltar aquí? Oiga, el padre le dice a Elías, ve y búscame a Eliseo para que te suceda. Elías va, se consigue con él y le da el manto. Él sale corriendo, besa a su padre y a su madre, agarró lo que él tenía, su pertenencia, lo sacrificó, comieron y lo dio a la gente y dice que se fue con Elías. ¿Por qué? Porque iba a empezar su función ya a prepararse. Cuando el Mesías está con su madre y están los discípulos allí en esa boda, es lo mismo que sucedió con Elías. El Mesías iba a empezar a trabajar, iba a enseñar a sus discípulos para algo nuevo. Por eso los odres nuevos tienen que estar bien preparados para que el Mesías pueda derramar ese vino. Y la tela no se puede remendar con lo viejo. Entonces, si queremos ser esos odres, como lo dije, y queremos las cosas del Padre, tenemos que ser esos odres nuevos y esa tela nueva. Entonces, si el Mesías iba a empezar su servicio, así como cuando Elías llamó a Eliseo, era la misma función, y por eso quería explicar esto. Cuando su mamá le dice que haga algo para transformar el agua en vino, ya prácticamente él comienza su ministerio. En la mente hebrea, la novia iba a la casa del novio, al que iba a ser su esposo. Cuando la gente la acompañaba a la novia, salían con lámparas, con antorchas, alegres, llevaban frutas secas, flores y cualquier cantidad de cosas para ir a disfrutar de esa fiesta. Y de hecho, el papá de la novia era quien acompañaba, mientras el esposo estaba allá. Pero una vez llegada, el novio baja, busca a la novia, sube a la cámara y después vuelve a bajar. Y comienza la fiesta. Esa fiesta dura más o menos como 3 días. Y hasta más, si mal no recuerdo. ¿Por qué tengo que decir todo esto? Porque el Mesías, esa misma enseñanza que habló en
la parábola de la vida virgen es lo mismo que estaba sucediendo, en el sentido de en cuanto a enseñanza. Él siempre utilizó que él era el novio y la novia. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo que él era el Mesías. Y por eso es que él utiliza esos términos y esa frase, la manera de parábola, que se le conoce también como proverbios. Les recomiendo ese audio del Moriarón. Proverbios y parábolas. Aún el sistema Pardes, para poder entender un poquito esto es lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando el Mesías convierte el agua en vino, había ahí seitinaja. Seitinaja tiene que ver con número de qué. Cuando vamos al Yom Kippur, la sexta fiesta, para entrar a Sukkot, el ayuno previo que le estaba diciendo, para poder recibir ese vino en la cámara nupcial. Entonces, todo eso está asociado a las cosas nuevas que el Padre quiere revelarle a su pueblo. Esos esquemas viejos tenemos que sacarlos para que cuando venga el vino nuevo y nosotros poder recibir esa enseñanza, tenemos que desechar todo aquello que en una oportunidad de repente nos sirvió algunas enseñanzas, pero que ahora viendo esto es lo verdadero y no es mío, es lo que el Mesías estableció. Entonces, en la boda judía o hebrea o en el pueblo de Israel se sacaba el vino bueno y se daba a la gente, pero cuando ya tenían 5 o 6 copitas, no estoy diciendo que estaban embriagados, pero ya la gente al final, si tú le dabas un vino de menor calidad, no se iban a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ya tenían el paladar y ya estaba saborizado, ya habían probado. Sin embargo, cuando el maestro Sala prueba el vino, le dice, sin embargo, tú has guardado el mejor vino, no lo diste a lo primero, sino para lo último. ¿Qué le está diciendo ahí y que no está tratando de decir el Mesías? Él es el buen vino y está reservado para lo último. Y Él es el primero y el último, todo. Y lo estableció de esa manera el Padre. El vino, inclusive, Juan el Inmersor no podía tomar vino. ¿Por qué? Porque fue consagrado a Nazaret. El mismo Sansón fue consagrado a Nazareo, no podía tomar vino. Hay enseñanza, me gusta una, porque el vino está dado para bendición, pero cuando el Padre quería tratar con el pueblo de Israel, inclusive, vamos a ver citas que tienen que ver con vino de aturdimiento, vino de fornicación, y que era una honra también trabajar para un rey y ser copero del rey. Eso lo podemos ver en el caso de José, cuando estuvo en la cárcel, él interpreta los sueños al panadero y al copero. ¿Y a quién restaura? El copero, dando a entender que también el Mesías iba a ser restaurado. O sea, anunciando lo que iba a venir de una vez. Es una prefigura del Mesías, o una tipología del Mesías. También Nehemías fue copero de Artajerjes y dice que ayunó, y Artajerjes el rey se da cuenta de la cara que tenía Nehemías. Y él dice, porque mi pueblo, mi ciudad y donde está el templo está derribado. Y él le permitió, porque estaba profetizado que el pueblo de Israel iba a salir y los muros y la ciudad iba a ser restaurada en tiempos angustiosos. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, hay mucha enseñanza que tiene que ver con el vino y hay mucha enseñanza que tiene que ver con esto y es lo que vamos a ver. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10, del 25 en adelante. Dice, he aquí un doctor de la ley se levantó para tentarlo diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que le responde. Rectamente has respondido y haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse le dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua le dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de asalteadores, las cuales después de desnudarlo y golpearlo se fueron, dejándolo en medio muerto.
y por coincidencia cierto sacerdote bajaba por el camino, y al verlo pasó por el lado opuesto. Igualmente un levita al llegar junto al lugar, al verlo pasó por el lado opuesto. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión. ¿Y qué sucede? Y llegándose vendó sus heridas, derramando aceite y vino, poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y le cuidó de él. Al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 parece que llegó a ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Aquí está sucediendo algo importante. Si usted se da cuenta, bajar de Jericó a Jerusalén fue exactamente lo que pasó con Adán. Adán fue sacado del huerto donde estaba y lo echaron del lugar donde estaba. Tuvo que labrar la tierra, tuvo que trabajarla. Entonces, en ese camino precisamente donde está hablando Yeshua, acostumbraba a la gente a pasar. ¿Por qué? Porque era un lugar de comerciantes, de negocios. Y dice que llegaron al salteadores y lo golpearon. Y que iba por el camino. Cuando habla del camino, no está hablando de cualquier camino. Está hablando de la ley, los pactos, los acuerdos. Y sin embargo, esta persona, al robarle todo lo que tenía, dice que pasó un sacerdote y se fue por el lado opuesto. Y que vino también un levita y se fue por el lado opuesto. Y llegó un samaritano. Y dice que lo agarró, lo vendó, le echó vino y aceite, o aceite y vino. Lo llevó al mesón y le dijo al Señor que cuídalo y yo te lo pagaré cuando regrese. Y él le está diciendo, ¿quién cree usted que de esos 3 hizo misericordia? El samaritano. Jesús le estaba diciendo allí que la función del sacerdote y el levita eran restaurar al hombre caído, a la raza humana. En este caso, el pueblo de Israel, que está hablando del Rúa, de su espíritu, que tienen que restaurar al pueblo y a la humanidad. Y ellos no lo hicieron. Y le está diciendo, pero llamé a un samaritano, a un gentil, para que lo hiciera, porque ustedes no hicieron esa labor. Y el samaritano, que representa a la persona que estaba excluida, iba a derramar el Rúa para ser restaurada la función que debieron haber hecho el levita y el sacerdote. Cuando venga el Mesías, le va a pagar. Eso es lo que está diciendo allí. Y esa es la enseñanza que está hablando. En Job hay otra enseñanza. Job capítulo 32, verso 19. ¿Qué dice? Mis entrañas son como vino sin respiradero, como odres nuevos que están por reventar. Hablaré pues y me desahogaré. Abriré mi boca y responderé. No haré ahora acepción de persona, ni usaré con nadie título lisonjero, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Está hablando de qué? De lo que él tenía como contenido de persona. Que él tenía el vino y él era como un odre nuevo. Es decir, y lo que iba a hablar no era cualquier tontería. Eso es lo que tiene que ver con el Mesías. Ahí le están haciendo, Liu casualmente está hablando con Job y es cuando Job está viviendo su peor momento. Y él habla de que sus consejos y su sabiduría era como el vino nuevo y que él tenía conocimiento y que en ese vino nuevo él lo tenía guardado, ese conocimiento para darlo. Es lo mismo que estaba haciendo el Mesías. Entonces, el vino es una bendición, pero también puede causar problemas cuando no se usa debidamente y correctamente. Vamos a ver otra enseñanza en Jeremías capítulo 35. En Jeremías capítulo 35 lo que está hablando es lo siguiente.
Los recabitas, su padre le mandó a que no bebieran vino, que no se mudaran de las tiendas, que vivieran todo el tiempo de esa manera. Y el padre va y le dice a Jeremías, ve a este pueblo, a esta gente, y dale a beber vino. Y lo llevaron al templo donde están las cámaras, donde se guardaba el vino, y ellos no bebieron. Y el padre le dice, Jehová le dice a Jeremías, ellos obedecieron a sus padres, y no bebieron vino, y hicieron lo que él estableció. En cambio, yo le di la Torá a mi pueblo Israel, le di a los sacerdotes, y empieza a hablar el padre allí, y a decir, y no me obedecieron mis mandamientos, se han burlado de mí. Es lo que está sucediendo allí. Quiero irme al verso 12 para ir adelantando. Y dice, entonces vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová Sebaot, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprendiste a obedecer mis palabras, dice Jehová, la palabra de Jonadab ben Recab, con que ordenó a los hijos no beber vino, y así se ha cumplido, y no lo beban hasta hoy para obedecer el mandamiento de su padre. Sin embargo, yo he hablado a vosotros madrugando sin cesar y no me habéis escuchado. Os he enviado a mis siervos los profetas madrugando sin cesar para deciros volveos cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras y no vayáis en pos de dioses ajenos para servirle y habité en la tierra que os di a vosotros y a vuestros padres, para que no habiendo inclinado a vuestros oídos, ni me habéis obedecido. Pero por cuanto los hijos de Jonadab ben Recab tuvieron por firme mandamiento todo lo que su padre le dijo, en tanto que este pueblo no me obedece a mí. Por tanto, así dice Jehová, Elohim Sebaot, Dios de Israel, aquí yo traigo sobre Judá y sobre los moradores de Jerusalén todo el mal que he pronunciado contra ellos, por cuanto les hablé y no oyeron, los llamé y no respondieron. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así dice Jehová Sebaot, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de tu padre y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que mandó, así dice Jehová Sebaot, Dios de Israel, no faltará varón de la casa de Jonadab ben Recab que esté ante mi presencia todos los días. Aquí está la obediencia de un hombre que le dio una palabra a sus hijos obedeciendo, y el padre está haciendo una comparación con el pueblo de Israel, en este caso está hablando de Judá, y llevaron las consecuencias. Pero ellos, al guardar el mandamiento de su padre, el Jehová, nuestro padre, le dio honra. Entonces vamos ahí mismo en Jeremías 31, porque está hablando de un tiempo de cuando el pueblo de Israel vaya a... Jeremías 31 dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré Dios de todas las tribus de Israel, y serán ellos mi pueblo, así dice Jehová, el pueblo que ha escapado de la espada, yo gracia en el desierto. Israel va en busca de reposo. Jehová se me apareció desde lejos con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Otra vez te edificaré y quedarás edificada, oh Virgen de Israel. Y otra vez andarás con tus panderos y saldrás alegre de tus danzas. Otra vez plantarás viña en los montes de Samaria, y los plantarán y la cosecharán. Será tiempo en que los atalayas del monte de Efraín griten en pie, subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Así dice Jehová, grita de júbilo y grita con júbilo, Jacob, grita con alegría ante la cabeza de las naciones. Aquí está el Padre dándole una promesa y dice, ¿y qué dice el 12? Y vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Ahí florecerán los bienes de Jehová, el trigo, el vino y el aceite, y al criado el rebaño y las vacas de su alma serán como huertos de regalo, y nunca más tendrán dolor. Está hablando en el tiempo venidero. Nosotros estamos saliendo del exilio. Yo les recomiendo un audio que está allí en la librería virtual, que se llama Galut, el exilio del alma. Les recomiendo ese audio para que puedan entender esto. Dice que vamos otra vez que el vino van a sembrar y van a hacer. De hecho, usted puede verlo cuando Noé sale del arca, que el padre le dice, porque ya estaba seco la tierra, ¿qué fue lo que hizo primero? Labró una viña. Cuando el pueblo de Israel, el padre trata con él, ¿con qué lo compara? Con una viña.
Inclusive, cuando habla del lagar, en el juicio de las naciones, está hablando de un lugar, del lagar del vino, cuando se pisoteaba. Ese es el juicio que va a haber las naciones, y ese es el tiempo exacto que se dan las uvas y que son pisadas para poderla tomar. Bueno, él está haciendo una comparación con el lagar para el juicio a las naciones, que va a pisar a todas las naciones que se metieron con su pueblo, exactamente en el tiempo que se dan las uvas para triturarla y poder disfrutar del vino. En el libro de Daniel, capítulo 1, Daniel servía a Nabucodonosor, pero hay un evento allí, y es el siguiente, que Daniel le dice a la persona encargada de la comida de que no le diera la comida del rey. ¿Por qué? Porque era una comida que estaba contaminada, mejor dicho, consagrada a dioses de Nabucodonosor, y que él aceptar la comida y el vino estaba reconociendo que Nabucodonosor era su rey y la persona que le proveía los alimentos. Por eso es que Daniel no acepta eso. En el Salmo 60, Salmo 60 en el verso 3, hay una expresión allí que me gusta porque dice, Salmo 60, el verso 3, duras cosas has hecho ver a tu pueblo, no has dado a beber el vino de aturdimiento. Aquí está. ¿Por qué le está dando a beber vino de aturdimiento? Porque seguramente hicieron lo malo. Y eso es lo que está haciendo el Padre. En Efesios capítulo 5, verso 18 nos dice, y no embriaguéis con vino, el cual hay desenfreno, antes bien se lleno del del Espíritu Santo. Aquí está. El vino en exceso es malo. ¿Por qué? Más bien dice, se lleno con el rúa. Porque tanto vino puede, como quien dice, romper esa relación que tienes con el Padre, y lo que vives lleno del rúa se puede ir perdiendo. Entonces no hagas eso. Más bien sé lleno del rúa, del Padre, de su aliento. Eso es lo que tenemos que hacer. En 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 23, nos dice también algo allí. 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 23. Ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí le está diciendo Pablo a quién, a Timoteo. No bebas más agua, sino bebe un poco de vino, porque el vino es restaurador, tiene partículas que restaura, es decir, te regula la tensión, tiene características y proteínas interesantísimas. Si usted entra en internet y busca los componentes del vino y su poder, digamos, natural y la riqueza y de lo que puede hacer el vino, es maravilloso. Maravilloso. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, con esto vamos a ir finalizando, porque nos da una cita muy importante. Apocalipsis capítulo 6, verso 6, ¿qué nos dice? Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 cuartillo de trigo por 1 denario y 3 cuartillos de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. ¿Por qué? Porque el Padre estableció que en los postreros tiempos, en los tiempos finales de las situaciones que va a vivir el mundo, muy parecida a lo que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ese tipo de plaga y de eventos que sucedieron, va a suceder. ¿Por qué no daña el vino y el aceite? Porque es lo que él estableció, inclusive la cebada, o lo que establece allí, ¿para qué? Para sostenimiento de aquellas personas que le creyeron a él. Pero en Apocalipsis 18, ahí mismo, capítulo 18, también nos está hablando de algo. En el verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino ponzoñoso de su fornicación, y los reyes de la tierra con ella fornicaron, los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el poder de su lujuria. Aquí está hablando de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia no solamente es una parte en específica, hay naciones que están involucradas en todas partes del mundo que tienen que ver con esto, que han bebido todos los reyes. No está hablando de un lugar solamente lo que es Medio Oriente, está hablando de Europa y aún todos los continentes, pero ciertos países pues que están involucrados, digamos, con la masonería. Y les recomiendo oír un audio ahí del Mori Aarón,
en la librería virtual La Gran Ramera, para que puedan entender un poquito esto también. Y La Mujer Vestida de Rojo, también les recomiendo esos audios. Y el último, 19.5, aquí mismo, Apocalipsis 19, versículo 5. Y que dice, y salió una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, su siervo, a lo que toméis pequeños y grandes. Y la gran multitud, con un ruido de muchas aguas y como el estruendo de fuertes truenos que decían, aleluya, porque el Señor, Dios Todopoderoso, asumió su reino. ¿Y qué dice? Y alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son todas las acciones justas de los santos. Aquí está. Vamos a estar después de haber pasado toda esta situación, porque ya él estaba hablando de las bodas del Cordero y cómo termina lo que dice en Marcos capítulo 2 del ayuno, cuando el esposo le ha quitado, pero está hablando de esas dos fiestas, de Yom Kippur y la de Sukkot. La boda del Cordero tiene que ver con la fiesta de Sukkot. Entonces, ese vino que tiene el Mesías es para usted y para mí, que aceptemos sus enseñanzas en nuestra alma, que la podamos recibir como ese odre nuevo y que seamos como esa tela y que saquemos las cosas viejas. Hermano, espero que este audio haya sido de edificación para usted y como lo fue para mí. Shalom, shalom, familia.